Hola, bienvenidos al tercer episodio de la serie de tutoriales de introducción en Node-RED. En episodios anteriores hemos visto cómo funciona Node-RED, en qué se diferencia de otros lenguajes de programación. Hemos investigado su interfaz gráfica, cómo se componen los programas en forma de flujos que contienen nodos y conexiones. Y en el episodio anterior concretamente habíamos visto cómo utilizar Node-RED para realizar peticiones a un servicio web. Habíamos contemplado a nivel general lo que son los servicios web, habíamos visto lo que era una URL, que era el protocolo HTTP y los verbos que lo componían. En este episodio vamos a realizar la otra mitad de una comunicación HTTP. Vamos a centrarnos en el servidor. Y es que Node-RED nos permite muy fácilmente generar nuestro propio servidor web. Así que en el episodio de hoy vamos a ver todas estas cosas. Vamos a crear un servidor web, vamos a introducir algo de código HTML de ejemplo. Ese servidor web además va a ser capaz de responder a diferentes parámetros de entrada en la llamada, tal y como habíamos hecho anteriormente en el episodio anterior cuando implementamos un cliente que pasaba parámetros. Y además en este episodio vamos a conectar con lo que aprendimos en el anterior. Recordáis que habíamos hecho un cliente que era capaz de recuperar información de un servicio de datos abiertos en el cual recuperábamos información meteorológica de estaciones meteorológicas. Pues vamos a utilizar nuestro servidor para poder servir esa información, tal vez enriquecida, a otros elementos dentro de nuestra casa o a otros servicios en Internet. Y ya estamos una vez más dentro de nuestra instalación de Node-RED. Recordamos que ya habíamos explicado en el primer episodio que estamos utilizando la instalación de Node-RED que nos habilita Home Assistant. Si queréis saber cómo instalar Home Assistant y Node-RED en su interior, así como otros complementos que utilizaremos a lo largo de este curso, no olvidéis ver el vídeo que os voy a enlazar por aquí arriba sobre cómo instalar el Home Assistant. Vamos a empezar a crear nuestro servidor web. Para ello vamos a crear un nuevo flujo. Vamos a nombrarlo servidor web. Podríamos añadir documentación, pero como ya he explicado cómo hacerlo anteriormente, vamos a prescindir de ese apartado. Damos a Done y vamos a empezar a utilizar nuestros nodos de red de HTTP in y HTTP response. Bien, aquí tenemos algo nuevo que no hemos visto hasta ahora. ¿Os dais cuenta de que en este nodo nos aparece un triangulito rojo? Ese triangulito rojo significa que tenemos un error de configuración en ese nodo. No lo habíamos visto hasta ahora porque no nos habíamos encontrado con ningún nodo que necesitase una configuración que no lo hubiéramos provisto. En este caso, el nodo de HTTP in necesita sí o sí que le pasemos una URL. Recordamos en el episodio anterior que habíamos dicho que cuando nosotros hacemos una petición a un servidor, nosotros necesitamos saber cuál es la dirección de ese servidor en Internet, que nos la daba esa parte central de la URL que venía después del HTTP, el protocolo, y posteriormente teníamos el servidor, el nombre del servidor, el dominio. Posteriormente teníamos el path completo que venía con la primera barra y las sucesivas barras y los directorios anidados que nos llevaban hasta el recurso que queríamos recuperar en ese servidor. En este caso, nosotros tenemos que decirle cuál es el recurso, cuál es el path de acceso a ese recurso. Aquí pone URL, pero en realidad esto es más bien el path. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre de un path. Por ejemplo, podríamos ponerle index.html. Si no le ponemos un nombre, nos va a poner por defecto el nombre, el path dentro de nuestro servidor con el cual nos vamos a poder dirigir a él. Lo cual es bastante útil, pero aún así le vamos a poner un nombre. Ok, index. Y aquí vamos a tener la respuesta. Así que le vamos a decir que este se llama respuesta. Por defecto, en el mensaje en el nodo de respuesta, no nos pone ningún status code. Recordamos una vez más del episodio anterior que el status code 200 significa que todo ha ido bien. El 404 significaba que no había podido conseguir encontrar el recurso que le habíamos pedido. Y hay otros status codes que se utilizan con verbos como el put o el post o el delete y que vienen a significar que ha habido algún tipo de error en el servidor a la hora de realizar esa petición. No solo que no ha encontrado el recurso, sino que ha pasado alguna otra cosa. Por defecto, si no tocamos esto del status code, va a devolver 200. Y ahora podríamos conectar el uno con el otro directamente. Vamos a conectarlo. Vamos a darle a deploy para que se borren las burbujitas azules y vamos a probarlo. Habíamos dicho que vamos a responder a la petición get de index.html. ¿Pero exactamente dónde? Bueno, fijaros que aquí además me pone una cosita más. Me pone que la URL va a ser relativa a endpoint. Eso es un dato importante. Vamos a abrir una pestaña y vamos a intentar acceder a la URL en la que va a estar nuestro servidor web.
Esa URL no va a ser otra que la misma IP que teníamos para acceder a Home Assistant. Es más, podemos utilizar la URL que teníamos de homeassistant.local o el nombre que le hayamos puesto a nuestra instancia de Home Assistant. Si hemos decidido llamarlo domótica, pues sería domótica.local. Y en lugar de ser 2.8123 va a ser 1880. ¿Recordáis que había puesto que era el barra index? Bueno, pues no vamos a poner barra index directamente porque también nos avisaba aquí de que tenemos que poner barra endpoint. Bien, vamos entonces a poner barra endpoint barra index.html. Y parece que me responde. Me responde un mensaje aparentemente vacío, no tiene nada, pero parece que está funcionando, no me da error. Volvamos a nuestra página de Node-RED. En este flujo lo que hemos hecho ha sido recibir una petición que va a salir desde este nodo e inmediatamente enviar una respuesta. Lo lógico sería que introdujésemos en la respuesta algo más, para que no sea un mensaje vacío. Así que vamos a utilizar, una vez más, el nodo de función change. Lo voy a poner aquí, borro este conector y lo vuelvo a poner en medio. Y ahora vamos a hacer una cosa. El nodo respuesta está esperando que en el campo payload llegue lo que le tenemos que enviar al cliente. Con lo cual, en este nodo change, lo que vamos a hacer es preparar la respuesta. Y le vamos a poner al MSG payload un mensaje sencillo. Hola mundo. Le damos a done, le damos a deploy una vez más, nos volveremos a venir aquí y refrescamos la página. Y efectivamente ahora pone hola mundo. El problema ahora mismo es que esta página es demasiado sencilla. De hecho, ni siquiera es HTML válido. Hemos devuelto nada más que una cadena de texto que pone hola mundo. Para que esto fuese una página web de verdad, deberíamos de devolver código HTML. El problema es que devolver código HTML en este nodo change es un poco incómodo. ¿Entendéis por qué? Vamos a ver un ejemplo de cómo debería de ser una página web y así entenderemos mejor por qué el nodo change no es el más adecuado para introducirlo. Para tener un ejemplo, una plantilla de una página de web básica, podemos buscarlo en Google. Buscamos HTML Code Samples y tenemos aquí una URL de w3schools.com en la cual tenemos un montón de ejemplos sobre documentos HTML básicos. Por ejemplo, documento básico. Aquí tendríamos un ejemplo muy básico de lo que debe de ser una página web. Aquí tendríamos el encabezado y un párrafo. Y este es el código HTML que necesitamos pasarle a nuestra respuesta para que se vea esta página. Pues lo vamos a copiar. Nos venimos al nodo change e intentaremos pegar todo eso aquí. Le damos a done, le damos a deploy, nos venimos una vez más a nuestra página y efectivamente aquí lo tenemos. Hemos conseguido meterlo aquí de una manera un poco artificiosa, porque editarlo no va a ser fácil. Es más, ¿qué pasa si nosotros quisiésemos que esta página web que acabamos de devolver fuese dinámica? Que nos diese un valor que cambiase en función de la temperatura que hemos recuperado del servicio ese de datos abiertos que hemos visto en el episodio anterior. O de algún sensor MQTT que tenemos en nuestra casa, que lo veremos en siguientes episodios. En ese caso, el nodo change no va a ser el más adecuado. A pesar de que tenemos una regla que nos permitiría cambiar el payload buscando por un determinado elemento y reemplazándolo con otro. Pero aún así, editar este texto va a ser desagradable. Bien, vamos a ver una alternativa. Vamos a borrar este preparar respuesta y vamos a utilizar este nodo de aquí, el nodo template. Lo pegamos, conectamos, lo llamamos respuesta. Y ahora, fijaros, ¿recordáis esto de los bigotillos que lo habíamos utilizado en el episodio anterior para pasarle parámetros a nuestro cliente web, a nuestra petición de cliente web? Bueno, vamos a borrar este texto y después lo veremos. De momento vamos a pegar exclusivamente el código HTML que habíamos copiado anteriormente. Veis como aquí se ve algo mejor. De hecho, podemos pedirle que nos haga un iluminado de sintaxis en función de HTML y así la tendríamos bastante más fácil de editar. Le damos aquí a done, le damos a deploy. Vamos a dejar esto un poquito más bonito. Y
refrescamos esta página y seguimos teniendo lo mismo. Pero ahora tenemos una facilidad extra y es que aquí podemos poner mi primer párrafo, copiar esto, pegarlo, poner my second paragraph. Le doy a done, deploy y aquí me vengo a refrescar y como veis es más fácil de editar. Bien, el nodo template de momento nos ha sido muy útil. Hemos podido editar el código HTML de una manera más sana, más racional, como decíamos. Pero no solo eso, sino que también nos permite utilizar el lenguaje de plantillas o el lenguaje de etiquetas de Mustache, tal y como nos lo indica en su documentación. Vamos a echarle un vistazo. Si nos dirigimos a la documentación de este nodo, dándole aquí a Help, veremos que en los detalles nos dice que utiliza el formato de Mustache. Si le damos clic, nos lleva a su página de documentación, en la que nos explica que este sistema de etiquetas nos permite reemplazar estas etiquetas que tienen los bigotillos por el contenido del atributo que nos venga en el payload. Es decir, yo puedo entrar en este texto, añadir otro párrafo más y aquí introducir una variable. Podríamos poner nombre. ¿Ok? Ahora falta tener un atributo dentro del mensaje que podamos pasar aquí. ¿Recordáis que en el primer episodio vimos que los mensajes tenían un identificador de mensaje? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a done, le damos a deploy, nos venimos a la página web, la refrescamos y ahora nos está dando el identificador del mensaje que lo ha generado. De hecho, como sabéis, cada mensaje, cada nuevo mensaje, tiene un identificador distinto. Con lo cual, conforme nosotros vamos refrescando la página, ese identificador va a ir cambiando. Bien, ya sabemos cómo mostrar en una página web el identificador del mensaje que representa la petición del cliente web que acaba de llegar a Node.red. Vale, sé que son un montón de palabras difíciles. Pero vamos a intentar buscar alguna funcionalidad un poco más útil, ya que mostrar el identificador del mensaje no sirve para mucho. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos recibir en el servidor un nombre y añadirle algo? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que queremos hacer una hola mundo, pero queremos personalizarlo a un usuario. Entonces queremos que el usuario nos pida a nuestro servidor esa bienvenida y el servidor le va a devolver hola mundo con el nombre de usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, para empezar necesitaremos recibir un parámetro de entrada en nuestra petición del servicio. Hasta ahora hemos hecho simplemente una petición sencilla. Hemos dicho homeassistant.local 2.1880/endpoint /index.html. Pero podríamos pasarle parámetros. Bien, para pasarle parámetros tendremos que irnos una vez más a la documentación y ver cómo recibir parámetros. Y es que podemos utilizar esta sintaxis. En la URL, en el campo de URL, que en realidad es el path, podemos utilizar esta sintaxis. Por ejemplo, podríamos quitarlo del HTML, poner y llamarlo de otra forma. Lo vamos a llamar hola. Y ahora le vamos a poner /name. A este lo vamos a llamar ahora hola en vez de index. Vamos a done. Y aquí vamos a poner msg.rec.params.nombre. Vamos a done, vamos a deploy. Y ahora aquí en vez de index vamos a poner hola /Pedro. Y no funciona. Algo he hecho mal. Vamos a utilizar una vez más el nodo debug y vamos a investigar un poquito acerca de qué es lo que nos llega en la petición. Volvemos a esta página y esta ocasión vamos a utilizar el nodo debug. Para ello vamos a cambiarle también para que nos muestre el objeto completo, como habíamos visto anteriormente, y lo vamos a conectar a la solicitud que nos llega desde el cliente. Le vamos a dar a deploy y vamos a volver a refrescar nuestra página. Como vemos sigue sin pasar nada especial. Vamos a ver qué es lo que nos ha llegado al debug. Hemos recibido una petición del cliente en la cual tenemos en la request unos parámetros. Bien, ya sé qué es lo que ha pasado. Aquí en realidad debería haber copiado este camino. Y en vez de msg rec params, debería ser rec params name. Le damos a done, le damos a deploy, voy a borrar el debug. Y ahora vamos a refrescar esto. Bueno, algo mejor. Vamos a terminar de arreglarlo. Vamos a poner aquí, hola, Pedro. Y cerramos esta exclamación. Le vamos a desplegar una vez más.
Le damos a refrescar y pone hola Pedro. Eso que acabamos de hacer es pasar como parámetro un elemento del path, lo que sería, por ejemplo, una carpeta o algo así. Al llegarle al servidor, le ha llegado esa petición. Y esa petición, esa parte de la URL, la podemos utilizar como un parámetro que se la podemos pasar posteriormente a nuestra template. Pero las URLs nos permiten un poquito más. Aparte de pasarle una parte del path como si fuera un parámetro, también le podemos pasar parámetros específicos que vendrían con un interrogante y posteriormente cada uno de los parámetros que queramos pasar irían separados con el símbolo de ampersand. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, en lugar de utilizar el name como una parte del path, lo que vamos a hacer es dejarle esto del hola, vamos a dejar en done, y ahora vamos a ponerle aquí en la petición, en vez de hola don Pepito, vamos a poner hola, interrogante, lo cual significa que le vamos a pasar parámetros a esta petición, y vamos a poner name igual Pedro. Y me dice cannot get endpoint hola, porque no hemos actualizado todavía en esta entrada eso. Le vamos a dar deploy, le damos a refrescar y ahora no me está recuperando correctamente el nombre. ¿Por qué? Pues porque ya no está en los parámetros de la request que le habíamos dicho anteriormente. Pero vamos a utilizar el nodo debug para ver dónde ha aparecido ahora eso de Pedro. Como vemos, dentro de la request, ahora en lugar de dentro de params, lo tenemos dentro de query. Perdonad que estoy en medio. Ya no está dentro de params, sino que ahora está dentro de query. De hecho, podemos copiar el path, el camino, a este atributo del mensaje utilizando el botoncito de copy path. Y ahora podemos sustituir el que teníamos anteriormente, que habíamos copiado de igual forma, pegándolo aquí. Le damos a done, le damos a deploy, refrescamos la página y esta vez me sale hola Pedro. Obviamente podemos expandir esto para ponerle, además del atributo de nombre, utilizando un ampersand, podemos ponerle apellido igual González. Y ahora simplemente tendríamos que cambiar nuestra template, nuestra plantilla, para poner aquí rec.query.apellido. Le damos a done, lo desplegamos, refrescamos la página y ahora la ha incorporado. De acuerdo, esto es obviamente súper potente. Podemos aceptar parámetros de entrada en el path que le vamos a pasar a nuestra URL, que eso los tenemos que configurar en el propio nodo HTTP-in, y también le podemos pasar parámetros de query, que son los que les ponemos a partir del interrogante y separados por ampersands. Es muy potente porque nos permite, del lado del servidor, saber qué es lo que el cliente necesita y poder construir una respuesta en función a esas peticiones. Obviamente podemos construir la respuesta gracias al nodo template, que le podemos meter un montonazo de etiquetas con mustache y ir sacando cosas del objeto mensaje e ir poniéndolas en nuestra respuesta. Podríamos componer aplicaciones web dinámicas, podríamos hacer un montonazo de cosas solo con la información que tenemos. Pero aún nos falta un pequeño detalle, ¿vale? ¿Recordáis cuando en el episodio anterior habíamos recuperado información de un servicio web? Bueno, ¿cómo podríamos vincular ambas cosas? Vamos a ver dos posibilidades. Vamos a ir al ejercicio que hicimos el día anterior y vamos a copiar la petición que habíamos realizado y nos la vamos a traer a nuestra petición, a nuestro flujo del servidor. Y ahora lo único que necesitamos es desactivar o eliminar el nodo inject que genera esta petición y la salida a través de debug. Lo único que tenemos que hacer ahora es conectar la petición del HTTP-in con la salida que habíamos recuperado de la web de datos abiertos de la región de Murcia, desconectar estos cables de aquí para que no se líe el HTTP response y le damos a desplegar. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Le doy a refrescar y vaya, acabamos de conectar la entrada de una petición con realizar otra petición a una web de datos abiertos, procesar esos datos y posteriormente expulsarlos o devolvérselos al que nos había hecho la primera petición. ¿Habéis visto? Estamos haciendo una especie de proxy o estamos recuperando datos en tiempo real en función de una petición. Esto es muy potente, pero tiene un defecto y es que estamos incrementando el tiempo de la petición que nos hace el cliente porque tenemos que hacer otra petición a una página web. Si eso implicase una petición que tardase mucho tiempo o realizar cálculos largos, tardaríamos mucho en devolverle a nuestro primer cliente, a nuestro navegador, los resultados que nos ha pedido. Así que vamos a ver otra posibilidad. Nos volvemos a nuestro nodo y lo que vamos a hacer es volver a borrar todo esto que teníamos aquí. Vamos a dejar nuestra template, que nos va a permitir además formatear de una manera mucho más rica
lo que le vamos a devolver al cliente y nos vamos a volver una vez más a la petición web. Y aquí vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esto y vamos en su lugar a guardar los datos del resultado en el contexto. ¿Recordáis cuando en el primer episodio dijimos que habían una serie de conceptos que eran muy importantes en Node-RED, de los cuales habíamos visto bastantes? Habíamos visto lo que era el nodo, lo que era un wire, lo que era el sidebar, lo que era la palete, todos esos conceptos. Pues aún quedan algunos conceptos y uno de los que quedan, y es muy importante, es el contexto. El contexto sería el equivalente a las variables, es donde nosotros podemos guardar algo más allá de un flujo. Estamos ahora ya acostumbrados a ver que nosotros disparamos un mensaje de aquí, ese mensaje va a seguir un camino y eventualmente va a terminar en un nodo debug o saliendo como una respuesta a un cliente o a una base de datos o cualquier otro servicio final. Pero no estamos guardando nada para que otro flujo pueda utilizarlo. Ahí es donde entra el contexto. El contexto podemos consultarlo desde el triángulo yéndonos a Context Data. Como vemos, aquí tenemos varias categorías: Node, Flow y Global. Node serían las variables que afectan solo a un nodo. Flow son todas las variables que se tienen acceso desde un mismo flujo. Cualquier nodo de este flujo podría acceder a esas variables. Y Global significa variables que son accesibles desde cualquier flujo. En este caso lo que vamos a hacer es coger el resultado este y antes de devolverlo por debug, vamos a añadirlo por medio de un nodo change al contexto global para poder utilizarlo posteriormente en el flujo de servidor web. Esto es tan fácil como coger aquí y en vez de indicar que vamos a alterar el mensaje, vamos a alterar el contexto global. Y le vamos a decir que estaciones es igual a mensaje resultado. Le damos a done y le damos a deploy. Si realizo la petición y actualizo el contexto global, me aparece una nueva variable de contexto global llamada estaciones, que contiene precisamente la información que habíamos recuperado en esa petición. Ok, pues ahora es solo cuestión de recuperarla en este flujo. Para ello vamos a preparar nuestra respuesta. Y vamos a decirle que aquí nos imprima estaciones. Le damos a done, pero resulta que estaciones no está en el mensaje que sale del HTTP in. Para ello vamos a tener que utilizar una vez más el nodo change. Lo ponemos aquí, eliminamos esto, conectamos esto, lo vamos a llamar recuperar estaciones y le decimos que vamos a coger msg estaciones desde el contexto global punto estaciones. Le damos a done, le damos a deploy y ahora si refrescamos aquí tenemos el mismo mensaje que teníamos anteriormente y el conjunto de estaciones que en este caso Mustache nos la muestra como si fuese object metido en nuestra página web. ¿Veis qué potente? Hemos cogido de un flujo anterior, hemos guardado un conjunto de estaciones recuperado de la web de datos abiertos y ahora lo estamos devolviendo en una página web dinámica en la cual además le estamos pidiendo parámetros. Imaginad que con uno de esos parámetros estamos filtrando específicamente una estación. Y con la query le podríamos estar diciendo que queremos la temperatura media o la humedad o alguno de los otros parámetros. Y aquí podríamos estar devolviendo exactamente el dato que nos está pidiendo alguno de nuestros dispositivos. Esto es genial para poder utilizar con dispositivillos como este o como un Arduino que estén conectados a nuestra red y que puedan pedirle a nuestro servidor estos datos, ¿vale? Es increíble. De hecho, Mustache nos permite generar contenido de una manera muy elegante. Y concretamente en el caso que tenemos aquí, que es un array, una estructura compleja en la cual tenemos muchos objetos que tienen atributos, que tienen propiedades. No quiero entrar en profundidad sobre cómo funciona Mustache, porque como digo y como decía en el episodio anterior respecto a JSonata, tiene su curva de aprendizaje. Si os interesa, no olvidéis de decirlo en los comentarios porque podríamos verlo en algo más de profundidad en algún otro tutorial. Pero bueno, para que veáis un poquito cómo resultaría, vamos a entrar en la template y vamos a editar, empezando por poner aquí una almohadilla. Esto lo copio y lo pego otra vez y le pongo aquí
esta barrita, y esto significa que tiene que iterar en todas las estaciones. Como hemos visto, son 5 objetos. Ahora, para cada una de estas estaciones, lo que vamos a decirle es que queremos que nos imprima el tmed y que lo separe con una coma. Le doy a Done, le doy a Deploy, me vengo aquí, y ahora al refrescarlo me sale efectivamente la lista de todas las temperaturas medias de las estaciones que teníamos almacenadas. Bueno, espero que os haya gustado este tercer episodio en el que hemos terminado de dar una introducción sobre los nodos que se utilizan para hacer y para responder a peticiones web. Como veis, es extremadamente potente. La cantidad de cosas que se pueden hacer con esto son virtualmente ilimitadas. Porque hoy en día la mayoría de los servicios, la mayoría de lo que podemos hacer por Internet se puede hacer a través de servicios web. Se puede sacar datos prácticamente de cualquier sitio. Y poder hacer datos accesibles, datos de nuestra domótica, de nuestros dispositivos, a otros dispositivos o incluso a través de Internet, es también una funcionalidad extremadamente interesante. Bueno, espero que este episodio os haya resultado interesante. Y espero veros en el próximo episodio en el que pretendo empezar a hablar de Mosquito, del protocolo MQTT, que es realmente útil en IoT, en el Internet de las Cosas, y especialmente dentro de los despliegues domóticos, como por ejemplo el que tengo yo en mi casa, en el cual este tipo de dispositivos están mejor preparados para esto del MQTT que para los servicios web. Así que le vamos a echar un vistazo a eso de MQTT y cómo podemos utilizarlo en nuestra domótica a partir del próximo episodio. De hecho, en los siguientes episodios lo que quiero hacer es mostrar un poco cómo funciona el protocolo MQTT, cómo realizar un publicador y un suscriptor de MQTT y por último, cómo integrarlo con la domótica, cómo integrar y hacer nuestras propias entidades a partir de dispositivos en nuestro Home Assistant. Así que estar atentos a los próximos episodios y ya sabéis, darle al like, darle al subscribe, compartir este contenido y no olvidéis de escribir cualquier comentario que se os ocurra acerca del nuevo contenido o de lo que creéis que se ha quedado en el tintero en estos episodios que llevamos hasta el momento. Muchas gracias una vez más por acompañarme y nos vemos en el próximo.